La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy, una vez más, a través de su programa Descubrir, llego a ustedes para compartir la palabra del Señor. Así que preparemos el corazón para que el Señor nos hable y que de la escucha atenta a la palabra reflexionemos para luego llevarlo a la vida. Hoy tomo el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Repito, San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Ese texto se refiere al seguimiento de Leví, o sea, de Mateo a Jesucristo. Jesucristo que le dice solamente una palabra, pero tiene una trascendencia mucho mayor. Por eso, vamos a la Escritura. San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Versículo 31. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor. A veces cuando leemos este texto nos quedamos únicamente con la acción de Leví, la primera acción de Leví, la primera acción de Mateo, que es levantarse, dejar allí la mesa de cobrador de impuestos e irse con Jesús. Pero tiene una trascendencia mucho mayor, tiene una trascendencia que hoy la vamos a reflexionar, porque es válido saber entender que el llamado de Cristo exige renuncia, pero también ese llamado de Cristo exige respuesta. Exige respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Leví? No fue simplemente levantarse y seguir a Jesucristo. No. Tiene una mayor trascendencia. Lo primero que debemos de reflexionar es que muchas veces se nos hace difícil a cada uno de nosotros reconocer nuestra propia pobreza. Se nos hace difícil. Se nos hace difícil reconocer que somos pecadores, pero es que hay que entender algo, que no podemos entrar en la dinámica de una vida con Cristo si no reconocemos nuestra propia limitación, si no reconocemos ante Cristo y ante los demás que somos pecadores, si no reconocemos ante los demás que el Señor ha venido a salvarnos, que el Señor ha venido a restaurarnos. Por eso es que seguir al Señor, escuchar esa voz de Cristo, que me dice sígueme, que te dice sígueme, es dejar entrar a Cristo en todas las áreas de tu vida y de la mía, en todas las áreas. Jesucristo no solamente es para el domingo, Jesucristo no solamente es para el día de la reunión de mi comunidad, de mi grupo de oración, de mi apostolado. Jesucristo es para todos los días y Jesucristo es en todas las áreas de mi existencia. Por eso es que seguir a Cristo implica el sentido de conversión. Que no es cuestión, la conversión no es cuestión de estar yendo a la iglesia únicamente, de darme golpes en el pecho. La conversión es de tomar decisiones. La conversión es de tener un seguimiento, de caminar en pos de Jesús. Es Jesús quien va adelante y yo voy tras de Jesús. Es Jesús que me va indicando el camino y yo voy obedeciendo. Eso es conversión. Conversión no solamente es dejar de tomar alcohol, dejar de esto, dejar un vicio. No, conversión es caminar en santidad. Conversión es morir a mí mismo. Por eso es que me llama la atención lo que hace Leví. Lo que hace Leví, en primer lugar, es ponerse de pie, es renunciar a su estilo de vida, pero luego hace algo. Versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. ¿A quién le ofreció Leví un gran banquete en su casa? A Jesucristo.
a Jesucristo. Pero mire, pero quedaría muy corto si nos quedamos solo con esa primera parte del versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete a Jesucristo. Entonces nos pudiéramos imaginar a Leví, a Mateo, quizás con su familia nada más, y ya estuvo. Pero la primera acción evangelizadora de Leví está en esa comida. Sí, leo a continuación. Dice, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. O sea, la primera acción misionera de Mateo está allí, en casa, en casa. Lleva a Jesús a casa y no solamente desea que su familia le conozca, que conozca a Jesucristo, sino también a aquellos que son pecadores, aquellos que la gente los rechaza. Esto es lo lindo. Lo lindo no solamente es seguir a Cristo. Lo lindo no solamente es el sentido de levantarse y seguirlo. No, lo lindo de todo esto es también de evangelizar. Y Leví organiza una comida, pero organiza una comida no simplemente para atender a Jesucristo. Organiza una comida para que los demás conozcan al Cristo que Él está conociendo, para que los demás tengan un encuentro con Cristo como Él lo está teniendo. O sea, llevar a Cristo a casa es nuestra misión como laicos. Llevar a Cristo al trabajo es nuestra misión. Llevar a Cristo a nuestro gremio es nuestra misión. Y es ahí donde debemos de saber adentrarnos el sentido de que la vida en comunión con Cristo tiene que despertar en nosotros un anhelo, un deseo grande de comunicarlo a los demás. De que los demás también tengan una experiencia maravillosa, que los demás también tengan un encuentro personal con Cristo. Por eso es que la fe no se impone, la fe se transmite. La fe no se impone. ¿Cómo transmites tú la fe en tu casa? ¿Cómo le transmites la fe a tus hijos? Que levántense ya, que hay que ir a misa. Y gritas y enojas y que si no, toda la semana no van a tener el PlayStation o no sé qué más. Pero, ¿cómo le estás transmitiendo la fe a tus hijos? La mejor manera de transmitir la fe a la familia, a los hijos, al cónyuge, a los padres, ¿sabe cuál es? La mejor manera es a través del modelaje, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Esa es la mejor manera. Por eso, Leví elabora una estrategia maravillosa. Elabora una estrategia donde utiliza la comida, ¿para qué? Para que conozcan de Cristo. El invitado principal en esa comida es Jesucristo. No es Mateo, es Jesucristo. Jesucristo es el centro de esa reunión. Por eso siempre es hermoso ver que cada momento, cada experiencia, debemos de saber colocar a Cristo como Señor, como el centro de nuestra vida. Que todo promueva a Jesucristo, que todo, ese trabajo que realices, que llevas a cabo, que promueva tu fe. Míralo así. Esa situación de vida, esa enfermedad, que promueva la fe, que llegue a otros. Por eso hoy en día nosotros tenemos que aprender a ver cómo Mateo interpreta ese sígueme en una dimensión misionera. Porque lo primero que hace Mateo, sí, está muy bien, renuncia, deja su trabajo, deja su vida de pecado. Imagínate que el cobrador de impuestos era un corrupto. Era un judío colaborando con el imperio romano, era despreciado, mal visto, pero Jesús lo ve de una manera diferente, Jesús lo trata de una manera diferente, Jesús se dirige a él de una manera diferente a tal grado que cautiva la vida de Mateo. Él se pone de pie y renuncia a eso, camina con Jesús, lo lleva a la casa, preparan alimento, pero Mateo invita a otros hombres que han estado en su misma condición para que conozcan de Cristo. Esa es la misión. Por eso es hermoso ver cómo cada uno de nosotros tenemos el llamado de que si hemos tenido un encuentro con Cristo, si hemos tenido una experiencia con Cristo, debemos de comunicarla, no es de esconderla, no, es de revelarla. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo fue ese encuentro con Cristo? ¿Cómo es mi vida ahora?
O sea, es una riqueza. Mira, la fe es una riqueza en la medida que tú y yo nos enamoramos de Jesucristo, en la medida que tú y yo disfrutamos de los sacramentos, en la medida que tú y yo disfrutamos de la comunión con el Señor a través de nuestra comunidad, a través de la experiencia de caminar en fe. O sea, el Señor se va mostrando, se va revelando. Ahora, ¿a cuántos de las personas que están a tu entorno tendrás que invitar? Tendrás que promover la fe. ¿Por qué Mateo, pregunto yo, por qué Mateo pensó en sus colegas, en los cobradores de impuestos y en gente de toda clase? Tengo una versión latinoamericana, ¿no? Una versión muy popular. Pensó en gente de toda clase, dice esta versión. ¿En quién piensas tú? ¿En quién piensas tú para llevarle a Jesucristo? ¿En quién estás pensando tú para invitarle a un retiro, a una jornada, a tu grupo? ¿En quién estás pensando? Mateo se identificaba con los cobradores de impuestos y con el resto de la gente porque tenían algo en común. Y no solo Mateo, no solamente los cobradores de impuestos, no solamente esta gente de toda clase, como dice la Biblia, sino tú y yo. ¿Qué tenemos en común? Que somos pecadores. Que somos pecadores. Mateo era un pecador ante los ojos del pueblo. Pero ante los ojos de Cristo es el preferido, por decir así, para salvarlo. Por eso, solo Jesús fue capaz de ver más allá de los pecados de Mateo. Solo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida. Tú y yo vemos nuestras debilidades, vemos nuestro pecado, vemos nuestra maldad. Tú y yo vemos el pecado, la maldad del otro. Pero si aprendiéramos a ver la mirada de Cristo y asumirla en nuestra vida, nuestra convivencia cambiaría. Si aprendes a ver lo bueno de tu cónyuge, si aprendemos a ver lo bueno de cada uno de nuestros hijos, si aprendemos a ver lo bueno de cada uno de nosotros, si aprendes a ver lo bueno de este jefe, de esa jefa que te saca, que te estruja, que te incomoda, y si aprendes a ver lo bueno de esa persona. Por eso es que a Mateo le cautivó tanto la mirada de Jesús y la palabra dirigida a él. No le dijo, eres un pecador, te vas a ir al infierno si no te arrepientes y no me sigues. No, simplemente le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Solo a Mateo le bastó una palabra. ¿Cuánta palabra hemos escuchado nosotros? ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido? Y aún así todavía no nos basta para renunciar al pecado. Y aún así todavía no nos basta para tomar conciencia de la importancia de la santidad, de la importancia de la conversión, de la importancia de la vida de oración, de la importancia del perdón, de la misericordia, de la importancia de la iglesia. ¿Cuánto más tendrá que decirnos el Señor? A mí me impresiona Leví, Mateo. Muy creativo, muy creativo. Preparar una comida para involucrar a otros, para que otros tengan el encuentro que él ha tenido, para que otros vean a quien a él lo ha visto, para que otros escuchen a quien a él le ha hablado primero. Por eso es básico que cada uno de nosotros reflexionemos en el hecho que la fe que no se propaga se apaga. Mateo empieza a propagar la fe, no escribiendo. Mateo no empezó a escribir el Evangelio de Mateo, valga la redundancia. No, Mateo lo empezó escribiendo, evangelizando. Mateo empezó escribiendo el Evangelio, preparando una jornada de evangelización. Así le llamo yo. Una cena prédica. Porque prepara alimento. Ahí está Jesús y están los cobradores de impuestos y el resto de la gente. Y Jesús está ahí.
Y Jesús no era que más le importaba alimentar y llenar su estómago. No nos narra San Lucas el hecho de que Jesús predicó, pero yo me imagino que tuvo que haber dicho algunas palabras. La simple presencia de Cristo en esa reunión pudo haber transformado y transformó el corazón de mucha gente. Astuto el Mateo. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé esa astucia de poder evangelizar de una manera práctica, de poder transmitir nuestra fe de una manera sencilla, de poder ser atrevidos, de dar ese paso, de anunciar al otro, de comunicar al otro la buena nueva, de salir de nuestra zona de confort que a veces está llena de miedo, de que me da miedo el dar testimonio, el orar por los hijos o con los hijos. O sea, creo yo que necesitamos esa valentía, esa audacia, esa creatividad de Leví. Necesitamos eso hoy en día. Necesitamos ser más creativos para transmitir la fe. Necesitamos llevar una vida más testimonial. Que nuestra conducta hable más que nuestras palabras. Necesitamos tomar una mayor conciencia del sentido misionero de profesar la fe en Cristo. Y es ahí donde todos nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. Y Jesús va a decir algo. Jesús va a decir algo que llama poderosamente la atención en el versículo 31. Jesús tomó la palabra y dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Esa era la finalidad de Mateo. La finalidad de Mateo es que él había experimentado no solamente la llamada de Jesucristo en el sígueme, sino que él había experimentado un arrepentimiento. Es que me arrepiento, es que me he equivocado, es que he llevado una vida totalmente desordenada. Me arrepiento, Señor, te sigo. Me arrepiento porque tu seguimiento va limpiando, va purificando, me va liberando, me va restaurando. Y por eso, cuando los fariseos empiezan a ver esa reunión, empiezan a criticar. Hoy también pasa lo mismo en la iglesia, pasa lo mismo en la familia, pasa lo mismo en las comunidades. ¿Quiénes somos nosotros para señalar al otro? Pero le señalamos, le criticamos, murmuramos. Y eso tiene que confrontarnos, porque Jesucristo sabe muy bien que todos los que están ahí, incluido Leví, son enfermos. ¿Y cuál es la enfermedad? No está hablando de una diabetes, no está hablando de presión alta o presión baja, no está hablando de eso. Está hablando de la enfermedad, de la peor enfermedad que no lo cura la medicina, solo la misericordia de Dios. ¿Sabe cuál es esa enfermedad? El pecado, el pecado, el pecado. Por eso Jesucristo habla y dice, es que los enfermos necesitan el médico. Y yo soy el que puedo curarte, yo soy el que puedo liberarte, yo soy el que puedo restaurarte, yo soy el que puedo guiarte, y soy yo. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar mucho sobre cómo está esa enfermedad en nosotros. ¿Qué tan enfermos estamos del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que nos confesamos? ¿Cuándo fue la última vez que pedí perdón? ¿Cuándo fue la última vez que hice las cosas con amor, con alegría? Todos tenemos esa enfermedad llamada pecado. Ese pecado que me aturde, ese pecado que transgrede y que no provoca paz, no provoca alegría, ese pecado que genera cisma en la vida nuestra y en la vida de los demás. He venido por los enfermos. Leví es un enfermo. Los cobradores de impuestos son enfermos. El resto de la gente que está ahí son enfermos, aún los fariseos. Pero los fariseos no lo reconocen.
Tú y yo somos enfermos, somos pecadores. ¿Y qué vamos a hacer con el pecado? ¿Qué vas a hacer tú con tu pecado? Piensa. ¿Cómo lo encaras? ¿Cómo lo abordas? Por eso Jesucristo dice, he venido a llamar a los pecadores. Mire qué excelente elección la de Jesús. He venido a llamar a los pecadores. Y tú y yo que nos creemos mejor que los demás. Y somos pecadores, somos malos. Necesitamos conversión, al igual que Mateo, al igual que este grupo de cobradores de impuestos. Somos pecadores, somos malos. Nosotros somos los que nos creemos que somos los buenos, los santos, los puros, los inmaculados. Y no es así. Por muy grave que sea nuestro pecado, el Señor tiene la capacidad de rescatarte, de rescatarnos, de liberarnos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo estamos más cerca de Dios, escucha bien la pregunta, ¿cuándo tú y yo estamos más cerca del Señor? ¿Sabes cuándo? Cuando te reconoces necesitado de salvación, cuando te reconoces pecador. Ahí entonces estás más cerca del Señor. Allí, cuando te arrepientes, cuando tienes ese nivel de conciencia de que has pecado, que no buscas excusas, que no, pero es que no, esas relaciones extramaritales son para calmarme, son para relajarme, por lo tanto yo no miro eso como pecado. Te estás acomodando. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y por eso es que el momento de mayor cercanía de Leví es ese, el estar ahí con Jesús, al lado de Jesús, en esa comida, que viene como a revelarnos el que estamos más cerca de Cristo cuando participamos de la Eucaristía, del pan de la palabra, del pan eucarístico. Y ahí estamos. Y en esa cercanía te invito a que la profundices, a que seas como Leví, como Mateo, a tener una relación más íntima con Jesucristo, pero también a promover la fe, la conversión en otras personas. Que espero que esta palabra sirva para tu vida, la acojas y la lleves a la práctica. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te guíe en este día y siempre. Bendiciones.